Vale, muchas gracias. Bien, muy interesante la intervención de los dos expertos del día de hoy. Eh, Bien, pienso que muchos de los asistentes se sentirán abrumados porque, bueno, es una combinación entre lo que es la actualidad del contexto que vivimos, más la importancia que tienen los datos en el sector salud, más tecnología, ¿bien? Que son tres campos de estudio que requieren alta especialización. Eh, no obstante, pues mi objetivo es decirles que hay soluciones y que esas soluciones las tenemos a la mano y que ISOTools particularmente ha estado trabajando muy duro, bueno, durante toda su existencia, pero en los últimos años intensamente en el campo de seguridad de la información. Y es precisamente lo que vamos a presentar el día de hoy, es tratar de aterrizar todos esos flancos de los que nos conversaron los panelistas en cuanto a identificar estos activos donde se hace el procesamiento de los datos, las amenazas a las cuales están sujetas estos activos, la valoración de esos activos, la valoración del riesgo y el establecimiento de los controles, que finalmente es lo que nos va a permitir mitigar los riesgos y en caso de que ya se materialice ese riesgo, pues gestionarlo como un incidente de seguridad de la información. Para ello, hemos trabajado en ISOTools en la solución de seguridad de la información que voy a presentar a continuación. Esto, pues, ISOTools es un software como un servicio, el cual se accede muy similar a como accedes a un correo electrónico, en el cual tienes unas credenciales con unas claves de acceso. Estas claves de acceso obedecen a las mejores prácticas de control de acceso con lo que le llamamos clave segura. Incluso en determinado momento hemos trabajado con doble factor de autenticación, sobre todo cuando hablamos de organizaciones que manejan datos sensibles. Bien, en cuanto al acceder ya a nuestra plataforma, tienen una máscara muy similar a esta, ¿no? La interacción humano-máquina, en la cual vamos a tener por acá, pues ahora mismo están viendo los logos de ISOTools. Ahí se colocan los logos del cliente. ¿Bien? Un software como un servicio es un software que se encuentra en la nube y que allí está haciendo todo el procesamiento de los datos y lo que hace es facilitarle esos datos al usuario para la toma de decisiones. Bien, cuanto a la intervención que tuvieron los panelistas, insistieron mucho en el enfoque estratégico de la organización. Bien, para tener un enfoque estratégico, esto se materializa en en un mapa de procesos. Y el mapa de procesos en ISOTools lo podemos simular y podemos ver, por ejemplo, cómo interactuar en él. Esto, para todo el que ha trabajado con enfoque a procesos, sabe que es uno de los aspectos más complejos. No tanto el diseñar el mapa de procesos, sino poder dar a entender a los usuarios cómo está confeccionado el mapa de procesos y dónde se encuentra la información que a ellos le concierne. En este caso, por ejemplo, voy a entrar al proceso de presupuesto y financiamiento. En este caso, pues tenemos todo lo que es la caracterización de los procesos, tenemos un mapa que puede identificar la interacción de ese proceso, los documentos asociados, los indicadores, y aquí tenemos un enlace con la apreciación de riesgo. El tema que nos reúne el día de hoy es precisamente identificar cuáles son los activos con los que se hace la operación de un proceso. En este caso utilizaríamos el hardware, el software, los datos, la base de datos asociada a esa actividad y pues
en ISOTools lo que permitimos es ver desde ese enfoque estratégico que lo materializamos en el mapa de procesos hacia la estructura de esos procesos particulares y luego la interacción con la apreciación de riesgo, por ejemplo. Aquí estoy viendo la apreciación de riesgo del proceso específico que escogí desde el inicio. Todos los que hemos implementado sistemas de gestión sabemos que solamente hacer esta interacción en esos 3 niveles requiere, aparte de un proceso de capacitación importante para hacer entender qué es un mapa de procesos, dónde está la caracterización de procesos, dónde se encuentra la apreciación de riesgo y que esa información se mantenga actualizada es un reto importante. Y realmente nosotros no deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en esa estructura, porque esa estructura ya está pensada, ya fue diseñada por los implementadores. Lo que tenemos que preocuparnos, los usuarios, es precisamente en la información que contiene estos instrumentos para poder tomar decisiones de forma ágil. Bien, para ello, pues esta interacción la vamos a ver cómo se construye desde ISOTools. Bien, lo primero que debemos hacer dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información, bueno, aparte de definir lo que son las políticas, los objetivos, la definición de roles y responsabilidades y todo lo que nos estuvo explicando Fabián, pues es definir cuáles son los activos que están dentro del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. En estricto rigor, estos son los activos que van a apoyar la operación de los procesos que agregan valor dentro de la organización. Esos activos pues van a tener un nombre, una descripción, es un tipo de activo que se va a clasificar. Esto va a ser muy importante luego para poder saber cuáles son las amenazas a las cuales están sujetos estos activos. Esto para poder agruparlo. Todo el hardware tiene amenazas comunes, por ejemplo, con el entorno, el ambiente de trabajo. Cuando estamos hablando de servicios, estamos hablando de amenazas que tienen que ver con ingeniería social, por ejemplo, y bueno, y tenemos lo que son los servicios de información, sí, los servicios de información, el software que estaría sujeto a ataques de delincuentes informáticos. Yo quiero separar lo que es la función del hacker del delincuente informático. Un hacker es una persona que investiga el funcionamiento de los sistemas de información y encuentra vulnerabilidades. Es un apoyo para las organizaciones. Un delincuente informático es una persona que busca hacer daño, explotar esas vulnerabilidades para beneficio propio. Hay una diferencia sensible en ello y bueno, quiero destacarlo en esta breve intervención. Me dirán, bueno, esto aparentemente no dista mucho de lo que podemos tener en un Excel. Bien, la diferencia, y es una diferencia importante que tenemos en ISOTools con cualquier instrumento que tengas en Excel, que ya para los que hemos pasado por transformación digital, sabemos que el Excel o los archivos que tenemos de forma independiente bueno, tienen una debilidad importante, que es que tienes que saber su ubicación, su versión y que los mismos pueden ser corrompidos. Además, que no necesariamente lo tienes dentro de un flujo de información que es lo que nos va a permitir a nosotros interactuar dentro de una organización. E ISOTools lo tiene. Acá vamos a ver. Por ejemplo, para la definición de un activo de información, acá tenemos efectivamente lo que son los datos que se muestran desde una vista, que no solamente son esos datos, ya vamos a ver a lo interno cómo funciona, sino también podemos hacer una asociación directa con las amenazas. Y una vez que se actualicen estas amenazas, esto se va a actualizar dentro del inventario de activos. Esta conexión que está acá hace una diferencia importante con lo que son las actividades que se hacen prácticamente a mano utilizando la ofimática.
Bien, ¿cómo funcionan? Pues fundamentalmente vamos a buscar información, por ejemplo, de los activos que hemos podido estar trabajando, por ejemplo, el parte diario de un proyecto en donde se encuentra la información asociada a ese proyecto. Dentro de los sistemas de gestión de seguridad de la información hay diferentes etapas por las cuales puede pasar la operación de una organización. Una de ellas, pues, es precisamente cuando se inicia la operación del proceso, pero también esos procesos tienen proyectos, por ejemplo, el de transformación digital. Entonces, y dentro de ese proyecto hay intercambio de información, almacenamiento de información, bueno, hay todo un ciclo de vida de la información y por lo tanto nosotros tenemos que identificar qué activos están asociados a ese proyecto, hacer una descripción de ese activo, el tipo de información que tiene, en la ubicación, fíjense que podemos hacer ubicaciones que son ubicaciones físicas. El propietario del activo, en este caso es un requisito de la norma, específicamente en el dominio A.8. La fecha de alta, muy importante, cuándo inicia y cuándo termina, para saber cuándo está expuesto y qué clase de exposición tiene. Aquí podemos estar expuestos en la generación de datos. Si estuviese de baja, estaría expuesto en el almacenamiento o recuperación de los datos. Bien, bueno, un estado del activo, que en este caso nos está indicando que hay alguna actividad que hay que realizar, y el tipo, una etiqueta que me dice qué tipo de información se encuentra aquí. Esto también Fabián hizo mucho énfasis. Hacer un etiquetado nos va a permitir saber qué tipo de acciones vamos a tomar, por ejemplo, sobre el parte diario de trabajo y sobre la información, por ejemplo, de la carpeta de los trabajadores, que ya contiene información privada. Bien. Veamos cómo se edifica un activo que ya luego va a formar parte del inventario de activos. ¿Bien? Lo primero que nos piden pues, es un número de serie, si esto aplicara, un fichero que nos va a permitir a nosotros hacer, por ejemplo, una asociación, si el activo es un activo tipo hardware o software y este tiene un manual, pues podemos asociar un manual desde, desde nuestra base de datos. En este caso, esto está dirigido a la carpeta de descargas de mi computador. Bien, una ubicación del activo, en este caso se utiliza una pseudonimización de la ubicación para evitar que un externo haga una inferencia de dónde se encuentra el activo. En este caso sí, sobre todo si es una ubicación virtual. Para mí estos códigos tienen un significado. Yo no lo voy a decir, por ejemplo, que se encuentra en la nube en la dirección cu.isotools.org. No, voy a utilizar estos códigos para evitar que un externo que sí, de alguna forma accede a una a los datos, pues no vaya a vulnerar esas ubicaciones. Bien, está el nombre del activo, que es como lo conocemos los seres humanos, una descripción y observaciones del activo que nos permite entender mejor qué tiene, por ejemplo, en este caso, la carpeta de los trabajadores, que contiene la información laboral y de la salud de los trabajadores. En este caso, bueno, la información laboral y de salud termina siendo un dato personal y de carácter sensible. Bien, en este caso se trata de datos. Nosotros podemos tener, fíjense, la clasificación que nos va a permitir luego agrupar estos activos y poder ver, por ejemplo, cuáles son las amenazas más frecuentes para los activos tipo datos, las amenazas más frecuentes para activos tipo software y así sucesivamente. Eso pues le da un nivel de dominio y una gobernabilidad de los datos importante porque nos va a permitir tomar decisiones de forma global. Está lo que es la ubicación, la diferencia entre la ubicación del activo y la ubicación es que la ubicación, acá estamos hablando de que es una ubicación física, en este caso la oficina de recursos humanos. Un propietario, en este caso también es una ventaja muy importante que tenemos con respecto a cualquier otra solución basada en informática, ofimática, perdón, que acá una vez que se actualice la base de datos de trabajadores, la dotación de recursos humanos, también se actualiza
los usuarios. ¿Bien? Entonces, yo podría, hoy es Martina, pero Martina está de baja porque está, por ejemplo, en confinamiento por COVID. Yo le puedo asignar esta responsabilidad de activo, este propietario activo, con un solo clic. Y él le va a llegar una notificación. Ya vamos a ver al final cómo se hacen esas notificaciones. Bien, está el custodio de la información, en este caso el responsable de recursos humanos. Aquí hacemos una diferencia entre lo que es el propietario del activo, que es el que hace uso de esa información para tomar las decisiones, y el custodio, que es el que va a tomar las acciones para poder evitar que una amenaza se materialice. Bien. En fin, lo que quería mostrarles era que se puede llenar toda la información, se le puede dar un nivel de criticidad a la información y hacer una etiqueta si es confidencial, interna, privada o pública. Bien, ¿para qué me sirve todo esto? Para poder hacer una apreciación de riesgo de seguridad de la información, la cual se encuentra en la solución ISO Tools. Allí, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos pues con una serie de matrices de riesgo, que son la de apreciación de riesgo, donde determinamos cuáles son los niveles de riesgo, hacemos el análisis de riesgo y la evaluación de riesgo, la declaración de aplicabilidad, que nos va a permitir saber cuáles son los controles que concebimos en el sistema de gestión y el desarrollo de estos controles, y una evaluación de los controles de protección de datos personales. Vamos a ingresar en la apreciación de riesgo. Fíjense cómo tenemos evaluaciones que permiten hacer históricos. Allí nos podemos adentrar ya en una matriz, y en esa matriz podemos ver, fíjense cómo todo parte desde el enfoque de procesos. Bien, incluso la versión del enfoque de procesos en la cual estamos trabajando para que esto sea transparente a toda la organización, cuál es el activo de la información al cual estamos haciendo el análisis, su valor en función a la confidencialidad, integridad y disponibilidad, la condición que toma ese valor, en este caso es entre mayor confidencialidad, mayor integridad y disponibilidad tenga el activo, pues mayor valor tiene al final. Y bueno, lo que es la valoración del riesgo inherente, el valor del riesgo inherente como tal, la valoración se hace por medio del análisis de un responsable, y luego el establecimiento de controles, la valoración de esos controles y el riesgo residual. ¿Cómo funciona esto? Quiero hacer este ejercicio para que veamos lo versátil que es. En los procesos, pues fíjense que parte del enfoque de procesos, el inventario de procesos que tiene la organización con su número de versión. Por ejemplo, vamos a poner el proceso de ventas, que Fayán utilizó un ejemplo muy particular, en el cual nos hablaba de en un proceso de ventas donde hacemos un lanzamiento. Aquí nos encontramos cuáles son los procesos de ventas que utiliza o los activos que utiliza ventas. Puede ser, por ejemplo, el servidor web para poder hacer la promoción de un lanzamiento, un nuevo lanzamiento. Los niveles de confidencialidad en este caso son altas. Los niveles de integridad, vamos a poner que sean medias, y los niveles de disponibilidad son altas, porque necesitamos dar a conocer nuestro lanzamiento a toda la comunidad. Las amenazas, acá las vamos a sacar de un diccionario de amenazas.